Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar una vez más en uno de los eventos de Bufete Jurídico Girón que estamos haciendo de manera mensual, de manera también gratuita, en nuestra página tanto de Facebook como de YouTube. El objetivo de nosotros es llevar un poco de conocimiento, un poco de un tema de discusión para que cada uno de ustedes lo puedan aplicar en su empresa, emprendimiento o ya sea también como profesionales del derecho, cada uno de los aspectos que vamos a estar platicando durante estos minutos. No son conferencias muy largas, eso dicho sea de paso, no son conferencias muy largas, tratamos la manera de no tardar más de 30 minutos. El objetivo es de que ustedes en menos de 30 minutos puedan entender y puedan analizar y puedan entrar a discutir cada uno de estos aspectos. Un cordial saludo también para cada uno de los compañeros que nos ven desde Estados Unidos. Hay algunos compañeros que nos ven desde Estados Unidos, México, cualquier país de Centroamérica y Colombia. Un cordial saludo y gracias por haber aceptado la invitación que nosotros les hicimos llegar hace algunos días. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Américo Girón. Soy gerente general de Bufete Jurídico Girón, cuya sede está en la ciudad de Quetzaltenango. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y poseo una maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Católica Universidad de Chile. Entonces, para mí es un gusto de que ustedes estén con nosotros. La conferencia de hoy la hemos titulado El notario como una figura clave para prevenir conflictos en una empresa, pero no solo vamos a platicar de cómo pueden prevenir conflictos en una empresa, sino también vamos a platicar cómo pueden solucionar los conflictos de una empresa y de esa manera evitar todo un proceso judicial que es característico en nuestros países de América Latina, Estados Unidos no mucho, pero en América Latina sí, donde los juicios tardan alrededor de 4 a 7 años, acarreando un enorme costo económico, reputacional, desgaste psicológico, entre otros, para los integrantes de la empresa, porque muchas veces cuando una empresa entra a un proceso litigioso, la empresa también mueve diferentes departamentos o direcciones internas, es decir, si es un proceso laboral, la empresa mueve a recursos humanos, mueve a contabilidad, mueve al departamento donde estaba la persona desempeñándose, etcétera, etcétera. Entonces, se pierde un poco el tiempo y la visión de la empresa, que es el lucro o generar ventas o generar ganancias, y ya se torna hacia una empresa en condición de guerra o en condición de defensa ante un ataque, lo cual durante 5 o 7 años creo que es algo sumamente una carga de desgaste enorme y pierde el rumbo la empresa. Entonces es ahí donde el notario al momento de realizar el contrato, el notario al momento de asesorar, tuvo que haber previsto cada uno de estos aspectos y es ahí donde no hay conflicto que no se pueda prevenir o no hay conflicto que no se pueda prever la manera en que se va a desarrollar. Las relaciones humanas son así, no son estáticas, son de constante cambio y probablemente las partes que hicieron el contrato civil, mercantil, en ese momento podían estar en armonía, pero por azares del destino o por circunstancias que están fuera del alcance de las personas, ya no están en la armonía que están en el inicio. Y es ahí donde el notario tiene que prever el peor de los escenarios, el escenario término medio y el mejor de los escenarios, el mejor de los escenarios es que se cumpla con lo pactado en el contrato. Y el peor escenario es de que no se cumpla. Y entonces, ¿cuál es el camino a seguir si no se cumple con ese peor de los escenarios? Entonces, vamos a ir platicando de esto. Si ustedes van a querer diploma por la participación, en los comentarios estamos colocando el formulario para que puedan completar sus datos y se les va a hacer llegar en unos días, unos 2, 3 días posteriormente a esta conferencia, el diploma. Entonces, por favor, complete sus datos de manera correcta en el formulario que estamos colocando en los comentarios. Y si tienen también dudas, ustedes nos lo pueden hacer saber en los comentarios y las vamos a estar completando o resolviendo de manera escrita en los comentarios. Entonces, empezamos.
Y Joaquín Costa Notoria nos dice, una notaría abierta es un juzgado cerrado. Es una frase que también nos dijeron en la Facultad de Derecho, es decir, es una frase donde dice de que el notario, al redactar bien el documento, puede llegar a un nivel o a un punto donde no es necesario que un juez venga y llegue a interpretar la manera en que se deba de resolver o la manera en que se debe de entender el documento público. O en Guatemala puede ser un documento privado con formalización de firmas, pero mientras más detallado o mientras más claro esté el documento, más fácil de interpretación para las partes, pero también evita de que nos vayamos a un juzgado. Acabo de ver una escritura que decía, la señora le compró un terreno a su hermano, pero cuando estaba vivo, pero en el momento que la señora hizo una declaración jurada diciendo que era propietaria del terreno, mencionado el notario, es que ella le compró el terreno a su difunto hermano. O sea, en el momento que le compró el terreno, no era difunto, estaba vivo. Pero al momento de redactar el documento al notario, estaba muerto y era difunto. Entonces, es ahí donde esa malinterpretación, no sé si fue de buena o mala fe, esa malinterpretación que se dio, eh, ocasionó todo un proceso judicial de 5 o 7 años. Entonces, acarreando los costes económicos. Entonces, ese es el ejemplo de cómo, qué cosas no debe de hacer un notario y qué cosas sí debe de hacer un notario. Entonces, un notario puede prevenir los conflictos, sobre todo del tema de la redacción. Ese es uno de los temas importantes que nos debe de colocar en sumo interés. Entonces, y también la manera en que muchas veces las partes, lo digo por experiencia, vienen y dicen, es que yo no quiero un contrato como los que vos haces, yo quiero un contrato como los que yo quiero. Y el asunto es de que nosotros como notarios sabemos las consecuencias legales de hacer contratos que no tengan la formalidad de ley o los contenidos que deben de tener. Y es ahí donde las partes nos deben de dar toda la información posible, es decir, todos los procesos, todo lo que se va a llevar a cabo durante esa relación, pero también las partes deben de ser claras y decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque muchas veces creo que las partes al pedir la asesoría de un notario, lo que pasa es que no quieren que se entere todo. Y eso pasa mucho cuando las personas van al médico y le pregunta al médico, ¿y usted qué tiene? Y él dice, no sé, usted averigüe lo que yo tenga. Es que nosotros somos notarios, nosotros, o el médico es médico. En ese caso, no somos magos ni adivinos. Entonces las partes, la mejor manera que pueden ayudarnos como notarios es entregarnos toda la información que necesitan para el desarrollo de esa relación. Eh, Nosotros no conocemos de todas las materias, es decir, conocemos muy poco del tema del agua, del tema de la agricultura, del tema de ganadería, conocemos un poco del tema de los carros, o sea, o las dinámicas que los emprendedores han desarrollado. Nosotros no sabemos cuáles son las ideas de los emprendedores y muchas veces los emprendedores dicen, es que no te puedo contar toda la idea porque si no me la vas a robar. Entonces, es ahí donde la confianza emprendedor y notario o empresario y notario tiene que ser enorme para que se conozca a profundidad cada uno de los aspectos y de esa manera la redacción debe de ir de manera correcta. Ok, entonces entendiendo esto, vamos a platicar sobre cuáles son las funciones del notario. Las funciones del notario, existe una función receptiva, es decir, cuando nosotros escuchamos a nuestro cliente y nuestro cliente nos lo hace saber cada uno de los aspectos que tiene ese negocio jurídico. Nosotros por lo regular lo que hacemos es un formulario en el cual el cliente nos debe explicar cada uno de los aspectos. Ustedes pueden desarrollar la técnica que deseen, pero nosotros creemos que de manera escrita nos puede interpretar de una manera y ya nosotros, si tenemos alguna duda, complementar. Aquí entra la primera parte de la resolución de conflictos, la función directiva y asesora que tiene el notario con las partes, es decir, asesorarles en qué pueden hacer, asesorarles en qué no puede hacer y las consecuencias de hacer o no hacer, dar o no dar un aspecto. Y esa se le llama también una mediación de hecho.
Esto lo he leído, no lo aprendí en la universidad, pero esa mediación de hecho eh, es una de las primeras funciones que tiene el notario para el momento de la resolución de conflictos. Aparece la función legitimadora, es decir, adecuar lo que nos dijo la parte al ordenamiento jurídico. Nosotros como notarios no podemos venir y colocar negocios jurídicos que sean contrarios a la ley. Entonces es ahí donde nosotros, como conocedores del derecho, tenemos que decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer y esto se debe de hacer de esta manera. No es de que nosotros redactemos la ley y las partes muchas veces nos dicen, es que no me gusta cómo está la ley. Si se puede modificar, enhorabuena, pero si no se puede modificar, lo que tienen que hacer las partes es llamar inmediatamente a su diputado para pedir una modificación de la ley, pero nosotros no somos legisladores, nosotros somos notarios. Y es ahí donde nosotros debemos la forma legal de lo que nos contó la parte. Ahí está la función modeladora, que es cuando nosotros ya redactamos, y la función preventiva, que es, ¿qué pasaría si existiera un conflicto? Y es aquí donde el notario también tiene que tener un amplio conocimiento en métodos alternativos de resolución de conflictos y decir, bueno, este es un contrato que se pueda resolver mediante conciliación, este es un contrato que se pueda desarrollar o resolver el conflicto mediante mediación, o una negociación, o un arbitraje, o un dispute board, o u otro método alternativo de resolución de conflictos. O sea, prevenir no significa que uno sea ave de mal agüero y decir, es que se van a pelear. No, no, no. Es decir, ¿qué pasa si se van a pelear? ¿Cuál es la alternativa que tienen las partes? Y es acá donde esa función preventiva también se va colocando las sanciones si una de las partes no cumple con lo pactado. Es decir, una multa, un no hacer, no dar, etcétera. Y la función autenticadora, es decir, que tuve a la vista, qué documentos me enseñaron para demostrar que es realidad lo que las partes han pactado. Entonces, entonces vemos que la función B, la función E, son claves para que el notario prevenga los conflictos. Entonces, el notario, aparte de ser notario, tiene que ser conocedor de métodos alternativos de resolución de conflictos, pero también la empresa tiene que estar anuente a que se coloque esas cláusulas para que tengan algún aspecto de opciones por si se desarrollara el conflicto. ¿Qué pasa si sucede el conflicto? ¿Cuál es la función que tiene el notario? El notario puede llegar a un punto de ser como testigo de lo que las partes quisieron pactar y decir, bueno, yo fui notario y estos fueron los documentos que me enseñaron y eso fue lo que las partes quisieron de que redactara. Pero si sucede el conflicto, entonces lo que puede hacer también el notario es, bueno, vinieron a mi notaría, actué de manera imparcial y probablemente puedo desarrollar como un conciliador o mediador. Y es ahí donde la siguiente pregunta es, ¿puede ser el notario un conciliador o mediador? Y la respuesta es, sí, lo puede ser. No hay un impedimento, pero si el notario sí recibe un salario de la empresa o de la persona que le consultó, es ahí donde no puede ser conciliador porque existe un conflicto de interés. Pero si es una notaría pública como las que se establecen en diferentes países como México, donde el notario está desarrollado o se está desarrollando en una circunscripción territorial, es ahí donde sí puede ser el notario un conciliador o mediador. Pero, digamos, en Guatemala, varios somos licenciados, abogados y notarios, entonces nos desarrollamos con empresas o personas particulares y es ahí donde si nosotros redactamos ese documento y creemos que tenemos un conflicto de interés, lo más sano, lo más prudente, es decir, mejor que lo observe otro notario en su función de conciliador o mediador. ¿Por qué es bueno que un notario sea conciliador o mediador? Porque tiene el conocimiento legal de cómo se tuvo que haber redactado el documento y cuáles son los aspectos que quedan como que vacíos legales y que las partes es ahí donde encuentran los litigios o los probables litigios para desarrollar. ¿Cómo puede intervenir un notario ante ante un proceso de mediación? Puede ser un analista imparcial de casos, es decir cómo se va
qué procesos puede seguir las partes si surge un conflicto. Puede ser un mediador, ya lo platicamos, o puede ser un fedatario de la ejecución del acuerdo, es decir, dar fe de cómo se está ejecutando el acuerdo de mediación. O sea, no solo en la parte de litigiosa, donde las partes no se están poniendo de acuerdo para el desarrollo del contrato, sino de la manera en que las partes están desarrollando la ejecución del acuerdo, contrato o de la sentencia o la resolución. El notario puede intervenir y decir si se está ejecutando de la manera correcta o si hay aspectos que se deben de mejorar en esa ejecución. Bueno, entonces aquí aparece lo siguiente. ¿Qué aspectos son similares entre un notario y un conciliador? Esta parte póngale mucha atención porque es ahí donde aparece la tesis que decimos de que el notario puede ser un conciliador. Y ese es del autor Clerici Roviera. Eh, pero los últimos dos los he colocado como forma para agregar el conocimiento. Pero Clerici Rivera nos habla un deber de imparcialidad. El notario no tiene que ser a favor de una persona o en contra de una persona. Siempre debe de actuar de manera imparcial. Y es porque cumple una función pública encomendada por el Estado. No es una función privada, sino es un funcionario público en su actuar. Debe tener una elevada formación cultural garantizada por los requisitos previos para el acceso a la función capacitación permanente posterior. Es decir, el notario no solo debe de saber de notaría o de legislación o de derecho, sino debe de saber de la ciencia que él pretende asesorar y la manera en que se desarrolla el negocio jurídico o el negocio que pretende las partes. Es decir, si no tienen conocimiento de inmuebles, preguntar, miren cómo se desarrollan los inmuebles, qué conflictos tienen ustedes en esa relación. Si no sabe de agricultura, debe de preguntar. O sea, de eso no hay inconveniente. El asunto es de que nosotros no somos todólogos, pero también tenemos que tener la curiosidad y tenemos que tener la creatividad y dejar la timidez para preguntar. Mientras más preguntemos, más oportunidades podemos tener de asesorar bien a ambas partes. Debe tener un equilibrio activo en el ejercicio de la función, garantizando a todas las partes su labor asesora y consejera. El mediador no obliga a las partes, solo las guía en el proceso para que lleguen a un acuerdo. Lo mismo pasa al notario. El notario no obliga a las partes a acordar una cosa, a pagar de una determinada manera una cosa u otra, sino únicamente lo que hace es asesorar y ver la manera en que lleguen al acuerdo y redacten el contrato. Es neutral y objetivo. El mediador y el notario deben de asegurar el equilibrio de las partes, garantizando la participación de ellas. La ética y la moral en nuestros países se ha visto un poco comprometida últimamente, y es ahí donde los notarios, los más éticos y los más morales, son los que están ganando terreno. El asunto es, la gente si busca un notario, es para que al momento de redactar el contrato se evite conflictos. La gente no busca redactar contratos para generar conflictos. Entonces, si se hizo mal redactado un contrato y me genera un conflicto, eso me dice que tuve un daño y perjuicio, el cual no cumplió su función asesora al notario y es un mal notario. Entonces, es ahí donde la norma ética y moral es clave. Su actuación extrajudicial es preponderante, pero no es extrajurídica. Es decir, no están dentro de la esfera del organismo judicial o dentro de la esfera de la jurisdicción, pero no significa de que puedan actuar fuera de la legislación o del ordenamiento jurídico. Y el secreto profesional. No debe estar divulgando todas las cosas. Esto lo tiene todo el notario y lo tiene el conciliador. Pero entonces el notario, si quiere saltar a ser conciliador, debe prepararse para que tenga las habilidades necesarias para ser conciliador. Pero también unas habilidades de comunicación. Muchas veces nosotros, siempre he dicho, nunca nos han enseñado a cómo tratar con personas. Y es lo que más hacemos en el día a día, a cómo negociar con las personas. Nos enseñan matemáticas, pero no nos enseñan a cómo comunicarnos o cómo expresarnos. Entonces, el notario tiene que saber preguntar, cómo preguntar, a quién preguntar y saber
qué probables respuestas va a tener. Entonces, y también cómo interpretar y cómo expresar y cómo explicar cada uno de los aspectos que va a colocar en el contrato, y eso es valorado por las partes y la redacción. Les comentaba el ejemplo de que hizo el notario que les coloqué en el ejemplo anterior, pero, o sea, por hacer colocar muchas cosas, muchas veces se pierden en el sentido de la redacción, y por colocar pocas cosas no colocan lo esencial. Bueno, ¿qué materias puede entrar el notario a resolver o prevenir un conflicto? Creo que todas las que él viene y le piden que intervenga. ¿Cuáles son? Civil, mercantil, muchas veces familia. Hay algunas de las relaciones laborales. Los contratos de trabajo no necesitan un notario en Guatemala, pero hay otros tipos de relación o que se va desarrollando en la relación laboral, donde se pide la intervención del notario cuando se levanta una sanción, una falta, etcétera. Las partes, a veces no hay requisito necesario, pero a veces piden que se redacte actas notariales, entre otros. Penal, depende del delito, puede intervenir el notario. También en asuntos de terrenos, etcétera, etcétera. ¿Qué documento puede redactar el notario? Es depende del caso planteado y es depende de la manera en que se llegó al acuerdo. Pero lo más común es un contrato de transacción o cualquier otro documento que la legislación le dé característica de título ejecutivo. El objetivo es no venir y entrar a desgastar al sistema diciéndole de que apruebe o rectifique o le dé formalidad legal a un documento que hizo notario, si ya el notario tiene una función pública. Entonces es ahí donde el documento que el notario va a redactar tiene que tener la característica de título ejecutivo, y cada legislación de los países que nos están observando tiene diferentes elementos para considerar a un título como título ejecutivo. Es decir, que se vaya a ejecutar en un juzgado y no es necesario todo un proceso legal para su homologación y todo lo demás. ¿Puede un documento notarial servir como título ejecutivo o medio de prueba? La respuesta es sí. La respuesta es sí, siempre y cuando la legislación le dé esa característica. Bueno, dijimos de que no queríamos tardar más de 30 minutos. Hemos llegado a estos casi 25 minutos de conferencia. Espero haber podido dar más argumentos de que por qué consideramos que el notario es clave para prevenir los conflictos dentro de una empresa o institución, y también porque es clave de que se tenga un buen notario al momento de redactar algún documento o algún contrato. Muchas veces las partes entran a discusión por el tema de los honorarios, pero como siempre hemos dicho, o sea, si me previene un conflicto de 7 años donde yo voy a gastar 70,000 quetzales, gastar por un contrato 3,000 quetzales, es decir, el 5% del valor de ese posible conflicto, yo creo que es una inversión a largo plazo. O sea, el asunto es de que las partes ven lo que hacen en el momento y no lo que previenen. Y el notario funge también como un asegurador o un agente de seguros, en el sentido que previene el conflicto para que no explote de manera cuyas repercusiones no las podemos calcular también. El asunto es de que como la gente no ha visto qué conflicto posible se está evitando, es ahí donde no le da ese valor. Pero siempre es recomendado de que se busque un buen notario para que no tengamos consecuencias económicas. Así que vamos a ir resolviendo cada una de las inquietudes que ustedes tengan en los comentarios, y también completen sus datos en el formulario que estamos compartiendo para que de esa manera les lleguen los diplomas en los próximos días. Los esperamos el próximo mes con otro tema y les agradecemos mucho por haber participado. Así que un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo mes. Gracias.